Bueno, pues buenas tardes para todas y todos. El día de hoy en el marco de la Escuela de Transición Ambiental es un mundo post-extractivista. Queremos conversar sobre el papel de las mujeres en la transición y los aportes del feminismo o de los feminismos a este debate. Como venimos viendo a lo largo de este curso, la transición energética y socioambiental se refiere como a un cambio estructural en las formas de obtención, distribución y aprovechamiento de las energías que sostienen la vida, entendiendo estas energías como de forma amplia e integral, como la energía del cuerpo, de los alimentos, las cosechas y también la energía eléctrica. Y para este cambio estructural, pues nosotros creemos, para esta transición de la que hemos venido hablando, creemos que las mujeres cumplimos un papel fundamental, pues hemos sido como por siglos las cuidadoras de la tierra, los territorios, el agua, el hogar y la casa común. Y además de estas labores de cuidado, también se nos han negado, a pesar de tenerlas, muchos derechos de propiedad y herencia. Hemos sido también confinadas en muchos casos a los ámbitos privados. Hemos sido expuestos a las relaciones de explotación basadas en el género y también en nuestra afiliación étnica y de clase. Y por eso creemos que para hablar de transición es importante hablar del lugar de las mujeres. Sabemos que el modelo extractivista y patriarcal han sido como la base de todas estas injusticias, por lo que consideramos que para lograr esa transición ambiental y energética, pues requerimos reflexionar y proponer de manera conjunta formas de relacionarnos, donde la participación política de las mujeres pues esté en el centro y nos permita fundar sociedades que sean más justas, sustentables y situando pues la vida justamente ahí como privilegiada en toda su organización. Entonces, para avanzar en estas reflexiones, el día de hoy tenemos dos compañeras, dos luchadoras que conocemos gracias también a estar en las calles, a estar en los procesos, que son integrantes de un colectivo que queremos mucho, que es el colectivo Soberanía y Naturaleza, y con quienes conversaremos el día de hoy acerca de este debate y del papel de las mujeres. Y pues bueno, les presento entonces a Luisa y a nuestra compañera Julia, quienes están aquí y nos van a acompañar el día de hoy. Para iniciar, pues queremos saludarlas, que nos cuenten un poquito de su perfil también, quiénes son, qué han hecho, dónde estudian, si estudiaron, todo esto, porque quería que lo hicieran más bien en sus propias voces, y que nos cuenten, empezando por ahí, qué es el colectivo Soberanía y Naturaleza, porque muchas personas aquí en nuestro curso pues de pronto no le conocen. Entonces, esa sería la primera pregunta. Bienvenidos. No sé si Julia o Luisa, ¿quién quiere presentarse? Si quieres me presento yo primero y así Luisa después ya de una vez sigue con la presentación del colectivo. Yo me llamo Julia Yedín, yo soy de formación politóloga, he trabajado sobre todo en el ámbito de derechos humanos. Acá en Colombia, yo soy de Madrid, España, pero llevo acá 2 años y llegué al colectivo justamente a partir de un seminario minoenergético. Es a partir de ahí que empecé más a centrarme en estos temas y pues hace unos 4 años más o menos venimos trabajando ahí en el colectivo Soberanía y Naturaleza. Bueno, mi nombre es Luisa Umaña, también hago parte del colectivo Soberanía y Naturaleza ya hace más de 5 años, calculo yo un poquito más. Y bueno, de formación soy abogada y pues históricamente, desde que hago parte del colectivo, pues también me he desempeñado como formadora también frente a estos conflictos ambientales y resistencias en el marco de estos proyectos. Y el colectivo en concreto pues es como un espacio que nació ya hace más de 10 años y fue una iniciativa de formación que vino del sector de los trabajadores, concretamente de los trabajadores del sector petrolero, de la Unión Sindical Obrera, por ese interés de llevar a la sociedad y a las familias los conflictos del sector minero energético. Sí, a partir de ese interés de generar espacios de formación y de diálogo frente a estos conflictos, pues surgió la idea de realizar seminarios en torno a estos temas en los que pudieran llegar distintos sectores y al que respondieron a este llamado pues sectores estudiantiles, organizativos, organizaciones barriales, organizaciones comunitarias, sí, y a partir pues de esos espacios de formación también surgió la idea de ir más allá de lo formativo, ¿no? De pasar de esos espacios de formación a la acción,
al acompañamiento de espacios de resistencia y pues como resultado de ello decidimos juntarnos algunos o decidieron juntarse algunos compañeros y así nació el colectivo Soberanía y Naturaleza, quien más allá de los espacios de formación pues también ha acompañado algunos proyectos o algunas organizaciones territoriales. Dentro de ellas está procesos como No le saque la piedra a la montaña en Ciudad Bolívar, en Bogotá, quienes han resistido hasta el momento frente a proyectos mineros que se desarrollan en el sur de la ciudad, o también hemos acompañado a otras comunidades, por ejemplo en Guamal, quienes resisten frente a proyectos petroleros que se desarrollan o impulsados por Ecopetrol. Entonces un poco así nace el colectivo. Por el colectivo han pasado muchos hombres y mujeres que hoy en día son defensores y defensoras del territorio, pero un poco también en ese reconocimiento de la identidad colectiva que existe, pues también hemos analizado quiénes somos los que estamos hoy en día y qué es lo que nos junta. Y a partir de ese diálogo es que hemos encontrado que más allá de un vínculo en cuanto al tema minero energético, también hay un vínculo político construido por el cuidado, por los vínculos y por el apoyo mutuo. Entonces creo que también para la descripción de un proceso organizativo, creemos colectivamente que esa definición no solo es en cuanto a nuestro quehacer político en lo minero energético, sino creo que también nos definimos como un escenario de cuidado colectivo, de apoyo y de construcción de vínculos para la defensa de otras formas de relacionarnos políticamente. Bien, muchas gracias Luisa por esa presentación y muy importante esto último que dices, ¿no? Que siempre es como que se hace, pero también cómo las formas de juntarnos transforman nuestras maneras y nuestras culturas políticas que a veces están siempre ahí muy en problemadas a veces. Entonces, pues qué chévere esto último que dices y qué interesante el trabajo. Bien, la siguiente pregunta que queríamos trabajar con ustedes y es, porque sabemos que durante varios tiempo pues el colectivo ha estado trabajando como estos temas alrededor del patriarcado y el extractivismo, y queríamos empezar por eso, ¿no? Ustedes como mujeres y también el colectivo, ¿cómo ve y qué piensa que aporta el feminismo a las luchas ambientales en Colombia? Bueno, pues justamente dentro de las prácticas mismas que hemos tenido en el colectivo, hemos también tenido algunas reflexiones sobre cómo la transición también se debe encontrar atravesada por unas prácticas que sean emancipadoras pues de ese modelo hegemónico en el que se ha encontrado basada el modelo energético. Sí, pasar de esa lógica productivista y centrada en el economicismo a otra concepción del mundo y de los sistemas sociales. Entonces, un poco creo que es pasar de esas dinámicas en las que hay una jerarquización de la racionalidad, sí, en estas luchas sociales, a pensarnos como otras dinámicas más orientadas a la construcción de lo colectivo desde el apoyo mutuo, sí. Hemos hablado de eso en el colectivo y creemos que eso se refleja mucho en torno a la transición, porque la construcción de la agenda política de la transición pues también está un poco, debe estar transversalizada por eso. Bien. En ese mismo sentido de la importancia como de la construcción de una agenda política para la transición, nosotros también en Sensat hemos insistido en que hay esos cruces, ¿no? Entre esos sistemas, ¿no? Que son un sistema de opresión cultural y un sistema de opresión también productivo que ha sido el patriarcado y el extractivismo, ¿no? Y que esos dos sistemas de opresión se han como no sé, como concretado en justo un modelo, ¿no? Un modelo energético, pues que ha sido el modelo energético que durante los últimos, pues muchos años, ¿no? Se ha agudizado los últimos 30 años, pero quizás durante mucho tiempo ha sido, pues digamos, el extractivismo de ese modelo energético. Entonces, queríamos preguntarles, pues, ¿cuáles creen ustedes que es la relación entre ese patriarcado y el extractivismo, ¿no? Y cómo eso se concreta justamente en el modelo minero energético que tenemos aquí en Colombia. Bueno, hay como varios aspectos justamente en común entre ambos sistemas de poder, ¿no? Creo
creemos que uno fundamental, y quizá por donde empieza todo, es el hecho de que la violencia, tanto en el patriarcado como en el extractivismo, la violencia es justamente el método de imponer un determinado sistema de poder sobre cuerpos y territorios, sobre los pueblos, las comunidades, ¿no? Es decir, ambos son sistemas de poder que requieren además para existir de la desigualdad social y de la posibilidad de imponerse por medios violentos sobre determinados sectores sociales, ¿no? En el caso del patriarcado, significa la imposición de los hombres, o digamos de la parte masculina de la realidad social sobre mujeres y sobre diversidades sexuales, pero también en el caso del extractivismo es justamente la posibilidad de imponer un determinado modo de vida en territorios y sobre unas determinadas comunidades que se encuentran justamente en los territorios objeto del extractivismo, ¿no? Entonces, tanto violencia como desigualdad social son elementos fundamentales o que tienen en común, donde se juntan ambos sistemas de poder. Y en ese sentido, justamente como resultado de ello, hay un elemento fundamental, y es que tanto para el patriarcado como para el extractivismo hay vidas que importan y vidas que no importan. Es decir, hay un reducido sector social que va a ejercer el poder o que va a tener la capacidad de imponerse sobre otros, y hay otra gran cantidad de sectores sociales cuyas vidas no importan porque son además vidas sustituibles, ¿no? En el caso, por ejemplo, del extractivismo, pues cuando se explota una mina o se explota un pozo petrolero, obviamente todo el territorio queda dañado, queda improductivo, queda contaminado, queda en situaciones que impide la continuidad de la vida en él, tanto humana como no humana, y al extractivismo eso no le importa, ¿no? Una vez que el territorio se usó, queda desechado y no lo volvemos a utilizar. Y no importa lo que pase, porque siempre puede ser sustituido por otro territorio sobre el que llevar a cabo el mismo tipo de procesos. En el caso del patriarcado es un poco similar, pero en el caso en particular de las mujeres y de los cuerpos de las mujeres, en el sistema patriarcal, pues las mujeres estamos destinadas básicamente a tener hijos, es decir, a reproducir la vida y al cuidado de quienes están a nuestro alrededor, ¿no? Y con todos esos elementos es claro que no son ni el patriarcado, o sea, el patriarcado y el extractivismo no son sistemas que van por separado, sino que van entrelazados, existen entrelazados además dentro de un modelo más amplio que es justamente el capitalismo moderno, ¿no? Que es un sistema de control, de dominación económico, político, social. Hay un elemento de hecho clave, ya como el último punto ahí a tocar, es lo que tiene que ver con la acumulación de la riqueza. En el capitalismo la acumulación de la riqueza es un aspecto absolutamente central, y dentro de la riqueza justamente la energía es una forma de generar riqueza. La energía se expropia, se mercantiliza y genera riqueza para ese determinado grupo que tiene el poder, ¿no? En esa lógica de la acumulación, además, la acumulación se ejerce en distintos ámbitos, ¿no? Sobre la naturaleza, mediante la expropiación de bienes de la naturaleza para la generación de energía, para la generación de otras cosas, pero de la energía como un punto fundamental. La acumulación sobre las mujeres, como pues sirven para el cuidado y la reproducción de la vida, y eso permite también que el capitalismo exista, permite que se puedan generar otros sistemas de acumulación en el mundo del trabajo fundamentalmente. Es decir, si los hombres que trabajan en el modelo clásico, ¿no? de la fábrica, si los hombres que trabajaban en la fábrica no tuvieran en su casa mujeres que les mantuvieran, que les tuvieran los hijos, que les alimentaran, pues obviamente eso no podría existir. Y ese es el último mundo justamente donde funciona la acumulación, ¿no? Y es el mundo del trabajo. Justamente los trabajadores deben vender su fuerza de trabajo para sobrevivir, pero esa fuerza de trabajo es precisamente pues lo que permite la acumulación de riqueza de parte de siempre como los sectores sociales que reducidos que tienen el poder en todo este sistema. Perfecto, muchas gracias, Julia. Justo esos entrelazamientos, ¿no? Que alimentan todo ese sistema de opresión, de desigualdad. Ustedes ahorita nos contaban que han tenido un trabajo también territorial acompañando procesos específicos de comunidades, de mujeres. Supongo también
que están luchando contra esa expansión de la frontera extractivista que ha sido como el devenir de nuestra economía en los últimos 30 años. Y queríamos preguntarles, pues, cuál ha sido, según pues su experiencia y lo que han acompañado a ustedes, cómo estas actividades extractivas han afectado la vida de las mujeres y qué tipo de violencias, ¿no?, han podido ustedes acompañar, identificar, analizar, que se ejercen sobre los cuerpos de las mujeres y sobre la vida de las mujeres en estos contextos extractivistas. Pues hay varios elementos a tener en cuenta, ¿no? Uno primero, pues justamente los proyectos extractivos en la mayoría de lugares, pero en el caso de Colombia además es muy obvio eso, viene acompañado de todo un proceso de militarización de los territorios, ¿no? Por ejemplo, los batallones mineroenergéticos, pero también la presencia de SMAT, por ejemplo, frente a las luchas populares de defensa del territorio, es un primer elemento que nos parece fundamental. El hecho de que haya actividades extractivas viene en general ligado a procesos de militarización, de presencia de la fuerza pública en sus distintas modalidades, también de grupos irregulares, grupos armados ilegales, pero también de grupos privados de seguridad. Y eso es un primer punto fundamental, porque además en muchos de estos casos pues conlleva también situaciones o hechos de violencia sexual en su gran diversidad, ¿no? Por ejemplo, con las muchachas jóvenes de las comunidades, pero también pues ya en lo que la imagen clásica que tenemos de la violación, de la agresión sexual del militar o del actor armado en el territorio. Otro punto que creemos que es fundamental es el que tiene que ver con la pobreza y con la economía como tal, ¿no? En general, ahí se dan varios procesos al tiempo, ¿no? Muchas veces en muchos de esos territorios donde se generan las actividades extractivas, la actividad formal tiene altos salarios que implican que la gente vaya a trabajar allá porque obviamente van a tener una capacidad de sobrevivencia mayor de la del trabajo campesino, ¿no? Entonces la fuerza de trabajo se desplaza justamente hacia esta economía extractiva formal. Un hecho que es muy claro ahí es como justamente ese proceso conlleva el aumento de la desigualdad y el aumento de la pobreza de las mujeres. En el sector formal, una parte muy reducida de la fuerza de trabajo son mujeres, ¿no? Por ejemplo, en datos del Ministerio de Minas y Energía, los empleos directos en el sector hidrocarburos son en torno al 24% para las mujeres, pero por ejemplo en la minería industrial solamente el 8.8% de las mujeres. Es decir, muy pocas mujeres realmente tienen posibilidad de acceder a esos salarios altos que tiene la industria mineroenergética respecto a otras formas de vida. Sin embargo, como contraprestación realmente, si uno se va al sector informal, un número muy importante de quienes trabajan en la minería informal o minería de subsistencia son mujeres. En esos mismos datos del Ministerio de Minas y Energía, que son de 2020, se señala que el 70% de la fuerza de trabajo en la minería informal de subsistencia son mujeres, ¿no? La clásica imagen, por ejemplo, que tenemos en el Chocó o en otros lugares donde justamente son ellas las que además está ligado a un elemento de pobreza, ¿no? De profundización de esa desigualdad, pues son justamente ellas quienes, o nosotras, quienes tenemos que sufrir las peores condiciones de vulnerabilidad y cómo esas actividades extractivas claramente conllevan un aumento de la desigualdad social, de la pobreza de las mujeres, que ya de por sí es considerable. Bueno, y hay otros efectos, ahí como para complementar, hay otros efectos que están un poco menos documentados hacia ese enfoque diferencial o hacia cómo afectan a las mujeres, pero que también creo yo que en esos procesos que se han acompañado y en esos procesos de formación se han podido evidenciar, y es justamente también como muchos de estos impactos sobre la naturaleza, como lo es el impacto sobre los cultivos en sí o sobre el acceso al agua, también imponen muchas más cargas sobre las mujeres, ¿no? Y eso es una afectación directa. Muchas más cargas sobre lo que antes eran las labores de cuidado, las labores de aseo, las labores de limpieza, que están por los mismos roles sociales designadas a las mujeres, pues son labores que después de los proyectos extractivos se tornan mucho más, pues
tienen muchas más dificultades. E incluso en concreto con la evaluación del mundo del cuidado realmente se torna muy crítica. En algunas comunidades, por ejemplo, indígenas, también algunas de ellas comentan como a partir de estos proyectos extractivos muchas de sus plantas medicinales fueron desapareciendo. ¿Sí? Entonces eso también implica unas nuevas dinámicas de cuidado a las que se tienen que someter las mujeres, porque al no haber o al no poder implementar precisamente esas prácticas de cuidado tradicionales, pues es que muchas comunidades se ven obligadas, comunidades indígenas y no indígenas también, ¿no? Que no hacen parte de alguna comunidad étnica, se ven obligadas a acudir ante un sistema de salud que es revictimizante, ante el cual también se encuentran con otro tipo de violencias en razón de género y que son situaciones que afectan a mujeres y hombres, sí, pero que sí tienen un enfoque o una afectación concreta para las mujeres e imponen más cargas en los modos de vida de las comunidades, ¿no? Y en concreto de las mujeres. Entonces, un poco, claro, hay unos efectos que se han venido documentando y que también veníamos observando, pero también de los mismos relatos se van reconociendo otros cambios en las formas de vida que no se documentan además, ¿no? Que no se entienden como importantes, pero que son fundamentales para el sostenimiento mismo de la vida, pero que como siempre han estado ahí, pues no se habla de ellos. Alguien ha respondido por esos cuidados, pero no se sabe quién y no se sabe cómo. Entonces, ese también es como un efecto en concreto. Bien, muchas gracias, chicas. Justo esta revaloración, ¿cierto? Creo que también el feminismo ha logrado darle una revalorización a todas estas cosas que parecían invisibilizadas y que ustedes ahorita nos muestran cómo esos contextos extractivistas que pueden ser diversos, ¿no? Que no son solo los mineros, los petroleros, sino de monocultivo en muchos lugares, etcétera. Digamos que exacerban todas estas desigualdades, opresiones, violencias, bueno, recaen de manera casi predilecta sobre las mujeres. Pero bueno, pues nosotros igual hemos venido también en conjunto también con el colectivo sobre la naturaleza, en la Mesa Social Minero Energética, en varios espacios hablando que este panorama tiene que cambiar, ¿no? Y que para eso nosotros hemos pensado que necesitamos transitar de este escenario de cosas en donde los derechos humanos y los derechos de la naturaleza y no humanos están ahí en una flagrante, digamos, violación a un escenario que sea distinto, y hemos venido hablando de la transición, ¿no? De la transición que tiene varios apellidos, ¿cierto? Y que nosotros hemos insistido en que esa transición es como un cambio de direccionamiento, en un momento de encrucijada en donde cambiamos el direccionamiento, pero ese debate de la transición que se llama más transición energética, nosotros hemos insistido que ese concepto de lo energético debe ser más amplio, no solo asociado a la forma de producción de energía eléctrica. Creemos que todos esos sentidos alrededor de la transición están en disputa, ¿no? Y que esa disputa es justamente buscar cuál es esa orientación, cuál es ese nuevo direccionamiento que vamos a tener, que no solo tiene que ver con una transformación de las matrices de producción energética, sino transformaciones culturales en las cuales, digamos, los temas de género, el papel de las mujeres y de otras, también, digamos, poblaciones de la sociedad es importante. Entonces, frente a ese panorama, ¿cierto?, el que hemos venido como trabajando, me gustaría preguntarles, ¿ustedes cómo ven que aporta el ecofeminismo a esas aspiraciones de una transición energética integral, justa, participativa? ¿Cuáles son esos aportes que podría y que ha venido transitando y caminando el ecofeminismo? Y también, pues, ¿qué significa en ese marco de esperanzador? Muchas veces nos llaman utópicos, pero que sin duda nos está como marcando un camino, una ruta de trabajo. En ese marco, ¿qué significa como situar la vida en el centro y comprender que la energía, pues, es amplia, es integral, ¿cierto? Y cuál, pues, es el papel de las mujeres en todo este proceso de la transición que pues acá nuestros estudiantes quieren escuchar, y nuestros compañeros, porque más que estudiantes, ¿cómo ustedes están viendo esto? Sí, justamente para nosotras el incorporar la perspectiva ecofeminista en esa construcción de la transición, ¿no? En la construcción de una transición comunitaria es fundamental, ¿no? Porque justamente esas discusiones que ha venido haciendo el ecofeminismo en distintas esferas, lo que nos permite es
como direccionar, como tú decías, como apuntarle hacia dónde justamente ir. Porque hay algo que he mordido y que se repite en distintos escenarios de donde está sobre la discusión de la transición energética, es que justamente hoy en día la idea de transición energética es un consenso general, es decir, las empresas petroleras, las empresas, el Estado, las comunidades estamos de acuerdo en que se necesita un proceso de transición, ¿cierto? Porque si uno mira además de esas estadísticas de tenemos petróleo para no sé cuántos años más, pues evidencian que el sistema debe seguir funcionando porque no puede seguir generando energía eternamente, bajo las formas en que lo ha venido haciendo, ¿no? De los combustibles fósiles. Ahí justamente, de hecho, uno mira, por ejemplo, los planes de las empresas petroleras, que es como muy obvio en ese sentido. Entonces, todas las empresas petroleras tienen planes de diversificación de negocio, ¿no? Entonces, le están apostando justamente a invertir en energías renovables, a dejar atrás los combustibles fósiles, a dejar de centrar toda su actividad en el petróleo, y se están convirtiendo, pasando de ser empresas petroleras a ser empresas de la energía en un sentido más amplio, ¿no? Pero justamente, ¿y cuál es la crítica que se hace claramente ahí? Es que esa propuesta de transición energética de las empresas y de los estados en general, pues no cambia la lógica fundamental que existe hoy en día, ¿no? Que es la lógica de la reproducción del capital y la obtención de beneficios, la de la acumulación de la que hablábamos antes. En ese sentido, justamente, es donde los procesos organizativos del movimiento popular, pues ha puesto más el foco al decir, esa transición no es la transición que queremos, sino es la transición que nos sirve. Y ahí justamente es donde la visión del ecofeminismo resulta clave, ¿no? El ecofeminismo plantea que lo que necesitamos es justamente transitar en la lógica sobre la que funciona el sistema. Entonces, ahí, como mencionabas antes, tenemos que pasar de un sistema en el que tenemos ahora, donde la reproducción del capital es lo central, es decir, la generación de riqueza para un pequeño grupo de poder, y que para generar esa riqueza todo vale. Tenemos que pasar a otra lógica de funcionamiento del sistema, donde lo clave sea la reproducción de la vida. Es decir, las políticas, las prácticas, las decisiones, los objetivos que nos sirven son aquellos que sirven justamente a garantizar la vida, y la vida, no solamente la vida humana, ¿no? Sino la vida también animal, natural, el ambiente, es decir, desde una lógica de la integralidad también de la vida en sus diferentes esferas. Y ahí es donde el punto, la idea de la energía en un sentido amplio entra a jugar, ¿no? Nosotros creemos que la energía debe entenderse no como un bien, sino como un derecho colectivo y un derecho fundamental. Hoy en día la energía es necesaria para la reproducción de la vida, creo que ahí no hay gran duda. El tema es cómo se genera esa energía y sobre qué se prioriza el uso de la energía, ¿no? Y un punto también que creemos que es muy importante, justamente como en esta idea de que transitar o llevar a cabo un proceso de transición no solamente significa cambiar el modelo en su forma de producción, sino también requiere cambiar prácticas, y como señalabas antes, prácticas culturales, pero también prácticas organizativas. Una reflexión que teníamos en el colectivo el año pasado, justamente en este proceso del que hablaba Luis al inicio, es como justamente en determinados procesos organizativos se han generado o hemos podido generar como un relacionamiento entre quienes hacemos parte del proceso organizativo que no se limita solamente a la reivindicación de una plataforma política, ¿no? O de un pliego de peticiones, por decirlo en la lógica como más clásica, ¿no? Sino que los procesos organizativos requieren también que sean espacios de confianza, espacios de apoyo mutuo, espacios de comprensión, espacios de cuidado, en definitiva, ¿no? Nos llevas también a esa última pregunta que pues bueno, ya para ir cerrando, y que tiene que ver justamente con eso. Nosotros, ustedes como colectivo, nosotros también hacemos parte de procesos organizativos, en este caso
o acompañamos procesos organizativos o hacemos parte, por ejemplo, de un espacio como la Mesa Social Minero Energética y Ambiental por la Paz, ¿no? Que hace un esfuerzo inmenso para poder juntar enfoques distintos, venidos de distintos intereses, y digamos, ponerlos a jugar y a discutir alrededor de la posibilidad de construir una propuesta popular frente a la transición que tenga, digamos, varias aristas. Y al respecto, pues sí quería preguntarles, porque sé que el colectivo hace parte y también participa en este proceso, pero también en estos otros procesos de acompañamiento, y es, ¿cuáles ustedes creen hoy, cierto, después de todos los debates que hemos venido teniendo, que deben ser como temas fundamentales para abordar en esa transición, digamos, comunitaria y socioambiental justa, digna, cierto, precisamente para las mujeres, cierto, temas que estén también dentro de las agendas políticas de las mujeres, que a veces nos pasa que las agendas políticas de las mujeres no hablan de temas de transición, no hablan de temas de tierras, no hablan de temas ambientales, y hemos venido diciendo cómo incorporar tanto en las agendas de los ambientalismos, de los movimientos sindicales, los debates de las mujeres, y lo mismo hacer al revés, ¿no? Entonces, como qué temas ustedes ven que son importantes en este momento y que son cruciales en ese espacio de la Mesa Social Minero Energética, y cómo esos temas pues van a garantizar que caminar a un escenario pues digno, ¿no?, para las mujeres y para un espacio en donde todas estas violencias que hemos venido hablando pues no se reproduzcan, ¿no?, o se encadenen a otras nuevas, ¿no? Entonces nos gustaría como que ustedes nos cuenten cómo ven, ¿no?, en lo organizativo esto. Bueno, es que frente a esos principales temas, nosotros también dialogábamos un poco en el colectivo que hay muchos temas, ¿sí? Hay un montón de temas que se quedan por fuera cuando hablamos de este tema de la transición energética, y que hay muchos que incluso abordándolo desde esa perspectiva de género o desde esa perspectiva ecofeminista que alcanza uno a percibir, hay muchos que se quedan por fuera. Pero dentro de esas formas de recoger algunos puntos, creo que un punto principal para recoger otros puntos es empezar a implementar unas formas de participación con enfoque de género. Una cosa que veíamos concretamente ahí en el colectivo o que estábamos analizando es como, por ejemplo, en el norte del país y concretamente en el Caribe se han venido implementando nuevos proyectos en el marco de energías alternativas, aún con un montón de vacíos en cuanto al tema de participación. Sí, y esos vacíos en participación son generales para todas las comunidades, hombres y mujeres, y bueno. Pero además de eso, es decir, estos nuevos proyectos, digamos que no van a cambiar esas condiciones o esos vacíos en términos de participación, pero además esa participación que de por sí ya es muy limitada, pues normalmente se viene habilitando mayoritariamente para los hombres. Entonces, por ejemplo, frente a estos nuevos proyectos eólicos que vienen implementándose en la Alta Guajira, pues muchas mujeres allá en la Alta Guajira no hablan español. La mayoría de quienes hablan español son los hombres, ¿no? Entonces, las convocatorias a las reuniones, la misma posibilidad de socializar y de poner los puntos en estos espacios de socialización, que no son espacios de participación ni siquiera, pues también es muy limitada. El acceso a la información es limitado, y en general en muchas otras zonas del país pues también lo que uno identifica es que para las mujeres hay muchas barreras para el acceso a la información, para el acceso a la educación, y eso también es una barrera de participación frente a escenarios que se habilitan de una forma muy tecnificada, en un lenguaje muy lejano de lo cotidiano, y en unas agendas que no corresponden a ese mundo de los cuidados o a ese mundo en general de la cotidianidad y del sostenimiento de la vida. Entonces, cuando hablamos de que lo primero es la participación con enfoque de género, es porque, bueno, primero es como, hay que preguntarnos cómo nos estamos escuchando, dónde nos están escuchando, para al menos decir qué otros puntos requieren las mujeres dentro de la transición, o requiere una transición con un enfoque feminista, ¿cierto? Entonces, antes que nada, pues, el punto de la participación es fundamental. Y pues también en el marco de esos relatos que hemos venido escuchando en el colectivo, y también como ese ejercicio de diálogo, pues hay otros puntos y que sin duda habrán muchos otros más, ¿no? Entonces hablábamos un poco de lo que es la justicia hídrica, así como el acceso al agua en condiciones dignas, y como esa garantía del acceso al agua y de agua de calidad, pues también representa como muchas otras condiciones de vida dignas, particularmente para las mujeres y para el cuidado que ejerce.
Un poco hace un momento hablaba también del tema de la salud. Yo creo que, y nosotros hablábamos un poco de ese, el tema de la salud. En este contexto, en estas discusiones que hemos tenido, y justamente el mes ha estado muy orientado hacia lo que es la salud y seguridad social en el trabajo, entonces hablar un poco de la salud de los trabajadores, y eso está bien, sí, en términos de condiciones laborales dignas, pero también hay todo un contexto de salud que se ve afectado en el marco de estos proyectos extractivos en los territorios, y hay un montón de condiciones de salud nuevas que ya mencionábamos imponen más cargas a las mujeres, pero que además de eso, pues al afectar las fuentes hídricas o en general al afectar las semillas en los cultivos y demás, pues también hacen más difícil su tratamiento en términos territoriales. Con estos proyectos, pues también hay afectaciones a la salud de las comunidades, y esto claramente no se ha abordado, precisamente porque no se ha abordado dónde están las cargas del cuidado, ¿no? ¿Quién está cuidando a las personas en general que se ven afectadas por los proyectos? Entonces, ahí hay un tema que creo que es un punto sobre la agenda en concreto, y es la salud, ¿sí? Y en este tema de la salud, pues incorporar tanto a los trabajadores como a las poblaciones, y que no se está dando como un lugar central en términos de lo que es la transición energética, ¿no? Que ahí hay todo un pasivo social. Y también pues hay un tema que son las garantías del acceso a la tierra, en el cual las mujeres claramente tienen una limitación, sí, ya por cifras pues las mujeres tienen muchas más barreras para el acceso y la propiedad sobre la tierra, y pues de esas garantías del acceso a la tierra pues se desprenden otras posibilidades, ¿no? Como lo es la soberanía alimentaria, incluso esas otras garantías para el mundo del cuidado, como lo son las autonomías mismas en las formas del cuidado, ¿no? Hace un momento hablaba también de los efectos que tiene en general el extractivismo sobre formas de la medicina ancestral frente al cultivo de plantas medicinales y demás. Entonces, creo que estas garantías del acceso a la tierra pues también van desglosando como otros puntos, ¿no? Y sin duda, pues habrán 1000 puntos más si se abren estos espacios de participación con este enfoque de género. Y yo creo que en esos procesos y en esa construcción de esas agendas, pues la Mesa Social Minera Energética sí ha jugado un papel muy importante hasta el momento. Creo que mediante algunos espacios se ha podido difundir información, dotar a las comunidades de argumentos, posicionar el tema de la transición energética, que es un tema que desde las organizaciones sociales a veces parecía como muy perdido, ¿no? Y creo que la mesa ha podido al menos plantear esta pregunta, ¿no? Y es cómo nos imaginamos la transición. Obviamente hablo de la mesa, pues también teniendo en cuenta todas las organizaciones que las integran, que también nos han permitido también tener esa perspectiva, ¿no? Comunitariamente, cómo se está construyendo esa transición. Y ese es el reto importante que tiene la mesa, pero también es el papel importante que ha jugado. Pero con esta perspectiva ecofeminista frente a la transición, pues también creo que surgen otros nuevos retos para construir agendas mucho más integrales, ¿no? Y para diversificar esas agendas. Y uno de esos retos es pues precisamente cuestionar la forma en que se construyen esas agendas. Cómo se viene construyendo la política hacia afuera, es decir, cómo se construyeron esas propuestas, o cuáles son esas propuestas que estamos posicionando hacia afuera, ¿sí? Pero también cómo se construye la política hacia adentro, y es precisamente metodológicamente de dónde vienen esas propuestas, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros hemos sistematizado como 21 puntos para la transición minera energética que recogen a todo el mundo? Es como, bueno, cómo se construyeron y qué metodologías utilizamos, lo cual ha sido muy acertado llegar a los territorios, ¿cierto? Ha sido muy acertado ir como entender como que cada región tiene una universalidad diferente. Pero creo que metodológicamente sí hay unos retos en términos de hacernos algunas preguntas, y es, por ejemplo, dentro de esas 21 propuestas que se han construido, revisar qué tanto abordaje diferencial tienen estas propuestas frente a los impactos del modelo energético, ¿sí? En temas como lo que mencionaba hace un momento de la salud, que está más orientada como al mundo del trabajo, porque pues en últimas, ¿quiénes son las que asumen esas cargas? Entonces, creo que la mesa, en su intención de construir alternativas para la transición energética mediante un espacio que integre distintos sectores sociales, pues tiene el reto también de convocar organizaciones feministas también,
¿sí? Pero también de incluir en sus agendas temas como lo que es la salud y el mundo del cuidado, que es lo que también nos convoca como feministas frente a estos espacios. Y también, pues, para esa construcción de agendas y para permanecer en esa construcción de ese diálogo, pues, preguntarnos también qué es lo que estamos priorizando, ¿no? ¿Qué está más presente en los debates? Si estamos poniendo en el centro de las discusiones la productividad, la eficacia energética, la rentabilidad, o si estamos poniendo en las discusiones, en los debates centrales, puntos relacionados con la vida, con la salud, con el sostenimiento de la vida. Entonces, así es como nos cuestionamos la forma organizativa, o ese es el reto, ¿no? Cuestionarnos la forma organizativa hacia afuera. Y hacia adentro, pues reitero el tema de cómo se construyen las metodologías y la participación. Y en eso es que a eso nos referíamos un poco al insistir que la transición pues también se construye desde adentro, ¿no? Entonces, logísticamente, cómo estamos organizando los espacios, cómo valoramos la división de las tareas al interior de los procesos, quiénes están asumiendo las tareas operativas, y quiénes asumen las vocerías. ¿Sí? Yo creo que eso en la mesa ha avanzado, pero también creo que todavía hay una discusión sobre eso. Sí, en el ejemplo que ponía ahorita de las barreras frente al acceso a la educación, pregunto también cómo se convocan a los espacios, qué garantías de asistencia y participación hay para aquellas personas que tienen responsabilidades de cuidado, o si la logística contempla el bienestar como de cuerpos diferentes, ¿no? O si simplemente estamos pensando como en el ideal de un hombre en edad productiva, con todas sus capacidades físicas estándares, ¿sí? Y sin responsabilidades del cuidado sobre personas mayores o sobre niños. Entonces, creo que es necesario garantizar eso, la participación de mujeres, de personas gestantes, de personas que cuidan, de personas en condiciones de discapacidad y a ellos hay que preguntarles también, pues, qué necesidades logísticas tienen. No es como que nosotros tengamos aquí el manual de cómo hacerlo, pero creo que sí hay que plantear como ese diálogo y esa construcción de lo logístico también desde esas perspectivas. Perfecto. Bueno, chicas, pues no, agradecerles inmensamente. Creo que estas invitaciones que ustedes nos hacen, estas últimas alrededor del papel, porque esto lo podemos aplicar para la mesa, pero también para nuestros sindicatos, porque aquí hay personas que están participando de los sindicatos y fortalecer en efecto hacia lo interno la participación de las mujeres, que yo creo que una cosa construye la otra, ¿no? Si tenemos mayor participación de las mujeres, seguramente algunas agendas empiezan a emerger y a estar en el centro del trabajo político de estos procesos organizativos y de estas juntanzas también que están en el nivel nacional y que están, digamos, también dinamizando discusiones y construyendo caminos de incidencia. Entonces, pues nada, queríamos agradecerles por estas palabras, por estos análisis también en voces de mujeres, en voz de mujer, y pues seguirnos acuerpando, como dicen las ecofeministas, también en este trabajo de conocer, escucharnos, hacer que nos escuchen, ¿cierto? Y bueno, agradecerles porque en efecto en estos debates de la transición creo que todavía falta muchas voces de las mujeres opinando distinto. Y pues es una invitación también para todas las sindicalistas que están aquí para seguir incorporándose y aportar. Entonces, chicas, muchas gracias, Luisa, Julia. Ojalá sigan en ese trabajo tan chévere del colectivo Soberanía y Naturaleza, que nos ha hecho formación a todas y a todos durante todos estos años, y agradecerles por este espacio. No sé si quieren dar un saludo final también a las compañeras y a los compañeros del curso que están, pues que estamos el día de hoy. Sí, pues agradecer a todos por escucharnos, por generar y invitarnos a este espacio. Igual pues seguramente es un proceso, todo proceso formativo es enriquecedor siempre. Entonces como la invitación también a seguir encontrándonos en estos espacios. Muchas gracias, Julia. Luisa. Bueno, también agradecerles por estar hasta acá escuchándonos. También manifestarles que efectivamente esto es un proceso y que también estamos dispuestas a las críticas, a los comentarios, a los aportes, y que este proceso de transición justamente requiere eso, ¿no? Requiere de la fuerza de los trabajadores y las trabajadoras y de los aportes de esos distintos sectores y perspectivas
para efectivamente hablar de una transición justa y una transición digna. Bueno, muchas gracias y recuerden entonces a todas y todos los participantes del curso revisar los materiales anexos que también tendrán varias de estas discusiones profundizadas en textos y en otros materiales que tenemos dispuestos para trabajar. Mil gracias y pues hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.